Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más poniéndonos de acuerdo con Cintia y Luis Marroquín. Y el día de hoy vamos a tocar con ustedes un tema que nos trae de cabeza a todos. Diseñemos nuestra nueva economía. Sí, qué tema tan tremendo. Estamos viviendo un tiempo de crisis global, de crisis mundial. O sea, no solamente ha afectado a nuestro país, ha afectado las naciones de la Tierra. Hay una importante contracción económica en todos sentidos. A nosotros el dólar nos cuesta más, los precios de petróleo se fueron para abajo. Hay pronósticos de una contracción de la economía que son graves y cualquiera de los pronósticos, ninguno es alentador. Y bueno, estamos viendo una crisis a nivel global, la crisis por supuesto de la pandemia, pero también los efectos y las consecuencias de estar en cuarentena y que tantas empresas y tantos empleados se hayan guardado y que la economía no se esté moviendo. Hay graves consecuencias ya y pues justo de esto queremos hablar, de diseñar esta nueva economía para el tiempo de post-pandemia, de salir de la cuarentena, ¿no? Claro, amor, porque esta es nuestra oportunidad de nosotros poder diseñar nuestra nueva economía. Es la oportunidad de como familia, de como matrimonio, poder decir, ok, el mundo está ahora sí que patas para arriba en cuanto a la economía. Sí. Y lo que viene dicen que es peor. Entonces, ok, tú y yo podemos decir, chin, pues, ¿qué onda? ¿Lloras tú primero? ¿Lloro yo primero? ¿O quién se deprime primero, no? Pero pues podemos decir eso. O podemos decir, ok, va, pues las cosas sabemos que no van a estar fáciles, sabemos que va a ser un tiempo de crisis, pero un tiempo de oportunidad. Entonces es donde tú y yo nos vamos a sentar, como nos hemos estado sentando las últimas semanas, y decir, empecemos, ¿qué queremos? Empecemos a diseñar, empecemos a soñar, empecemos a diseñar, empecemos a soñar cómo vamos a ver nuestra economía, cómo, aunque el mundo diga que está cayendo, cómo la fe va a ir subiendo. Justo es eso, no podemos hablar temor y hablar las circunstancias están. Temor está. El temor está y las circunstancias está tangible. Están, sí. O sea, yo creo que lo puedes oler, o sea, el temor de todo mundo en cuanto a la economía. Pero tenemos que hablar fe, o sea, no nos podemos quedar con esta situación de la situación económica global, que lo es, claro. Está, pero tenemos que hablar fe y desprender principios de la palabra de Dios. ¿Sabes? ¿No? Y te queremos platicar un poquito de nuestro testimonio en este tiempo. Obviamente, pues escuchas noticias, ves la economía, que sabes que no están mintiendo, que sabes los resultados que esto está empezando a tener. Y obviamente, pues te tambalea un poco, pero al sentarnos, al empezar a platicar Luis y yo, empezamos a preguntarle al Señor, ok, Señor, o sea, ¿cómo empezamos a diseñar nuestra economía? Y, amor, ¿cómo el Señor te empezó a explicar? Es que es impresionante, o sea, cómo cuando tú dices las cosas, los números van bajando, el Señor te dice, no, espérame, los números van subiendo. Sí, nos sentamos para hacer un presupuesto y le decíamos, Señor, danos una porción más, una porción adicional. Y el Señor decía, no es una porción, son 100 porciones de lo que ya les he dado. Y nos confrontó la palabra, dijimos, órale, a ver, abrimos los ojos y te queremos compartir lo que esto está sucediendo. Mira, cuando Abraham en la Biblia había muerto, Isaac su hijo, dice la Biblia que había hambre en la tierra. Como hoy. Porque hay hambre. Se desató una crisis y en ese momento a Isaac se le reventó una crisis también económica y él quiso ir a Egipto. Pero en el camino a Egipto, Dios lo paró en Gerar, una tierra, y le dice, espérate, no desciendas a Egipto porque yo te voy a bendecir ahí donde estás. Ahí donde estás te voy a bendecir y te voy a multiplicar y te voy a dar la bendición que yo le prometí a tu padre Abraham. Entonces en este tiempo dice que sembró en ese año, sembró y cosechó al 100 por 1. Ese mismo año Isaac cosechó al 100 por 1 y Dios nos ha estado desafiando justo de sembrar en tiempo de hambre, en tiempo de crisis mundial y quizá platicar un poquito qué es sembrar, ¿no, amor? Claro, sembrar lo puedes hacer, obviamente lo puedes hacer en tu iglesia local, de donde tú has estado comiendo, pero también lo puedes hacer con algún familiar que tal vez esté pasando por una situación no afortunada. También lo puedes hacer en tu negocio, o sea, puedes invertir
eso, sembrar es invertir, invierte en tecnología, invierte en capacitación. El Señor te va a poner dónde, o sea, en cada caso es especial. Nosotros te podamos dar como muchos ejemplos, pero el Señor te tiene que decir, o sea, y claro, siempre tenemos que sembrar en buena tierra. Pero, ¿sabes, amor? Ahorita que te estaba escuchando, me acordaba de esto y de una palabra que nos dio tiempo atrás el Señor sobre este año. Cosecha acelerada. Tú dijiste, sembró y el mismo año cosechó. Sí. Los que son agricultores o los que saben un poco de la agricultura saben que la cosecha lleva un tiempo. Muchas veces, no sé, digo, puedo estar... Sí, la siembra. Exacto. Tal vez en septiembre, octubre es cuando toca cosechar y luego, sembrar o al revés. O y en mayo es cuando... O sea, lleva un tiempo, ¿no? Pero la Biblia, al decirnos ese mismo año sembró y ese mismo año cosechó, nos está hablando de una cosecha acelerada. Así es, y Dios quiere eso. Dios nos hablaba de esa unción de cientos, pero aún nos llamó la atención porque hay unción sobre miles. Jesús dijo también que hay quien recibe en este tiempo 100 veces más de lo que ha dejado. Entonces, pero además hay más. El Señor nos llamaba la atención porque hay unción sobre miles. Y Dios habla en Deuteronomio, dice, Dios les quiere bendecir, ya les ha bendecido, pero quiere hacerles 1000 veces más de lo que ahora son. Esa es una revelación, ¿no? Agarramos eso, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que muchos conocemos este versículo que habla de que demos y que el Señor nos va al 100 por 1, ¿no? Ese es como muy conocido, sí. Y eso muchos lo hemos escuchado. Pero esta parte donde dice el Señor, te voy a bendecir 1000 veces más. Entonces, espérame, no nomás, o sea, hay unción de cienes y hay unción de miles. Sí, sin duda hay unción de miles y yo quisiera desafiarte, que pienses en tu negocio en miles, que empieces a ver tu economía familiar en miles, multiplicado por miles, porque hay un principio que está ahí en la Escritura. Por ejemplo, quiero referir cuando Sansón estaba atado por los filisteos, habían sacado sus ojos y estaba atado. De repente dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre él y rompió las cuerdas con las que lo tenían atado. Ajá. Era como de seda con fuego, se deshicieron y encontró una quijada de burro, la tomó y mató en ese mismo momento a 1000 hombres. Cuando el Espíritu viene hay una unción sobre miles. También quiero referir este pasaje de la Escritura cuando está Jesús enseñando a la multitud y la multitud tiene hambre y entonces llega un muchacho con 5 panes y algunos cuantos peces y se los da al Señor y el Señor lo bendice y habla o sea, habían 5 panes y habla este pasaje de la Escritura de la alimentación de los 5,000. Había una unción de millares sobre este momento, operando en la vida de Jesús. Y el Señor quiere que nosotros operemos sobre esta unción de millares. Comieron 5,000 hombres, más mujeres y niños, y además sobraron cestas de peces y panes. Entonces Dios quiere multiplicarnos de manera sobrenatural en este tiempo de crisis y justo diseñar una nueva economía, y Dios quiere que soñemos, Dios quiere sembrar cosas en nuestro corazón. Claro, pero para que esto suceda, amor, yo creo que es fundamental, 1, el sentarnos. 2, el ponernos de acuerdo en qué queremos que suceda. Así es. O sea, ¿dónde vamos a sembrar? ¿Dónde vamos a invertir? ¿Dónde vamos a poner esas semillas para que cosechen este año? ¿Y qué es lo que queremos cosechar? También, porque como dicen, si siembras manzanas vas a cosechar manzanas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? O sea, ¿dónde queremos ver esa cosecha? Entonces, pero no puedo tomar la decisión o tú solo, yo sola o tú solo, no lo podemos hacer. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y, ¿sabes? Te quiero platicar algo que nos sucedió exactamente esta semana. ¿Te acuerdas que estábamos sentados hace 4 o 5 días estudiando justo este tema, ¿no? Estábamos, como el Señor nos estaba empezando a hablar sobre esto y decíamos, ok, y empezamos a orar juntos. Y ¿te acuerdas que decíamos,
Señor, danos unción sobre cosas nuevas, sobre proyectos, porque a lo mejor sobre innovación, sí. ¿no? Porque muchas veces decimos, es que, wow, fulanito o wow, sutanito tan exitoso con cosas nuevas, ¿cómo se le ocurrió? O sea, ¿no? Entonces, que a veces es que a mí yo no tengo creatividad, o sea, yo no soy creativo. Ahí de entrada ya nos estamos bloqueando. Entonces, ¿te acuerdas que estábamos orando y decían, Señor, danos innovación, danos cosas nuevas, danos proyectos? Y justo al día siguiente, a mí me impresionó. O sea, es que de verdad que el Señor nos impresionó. Sí, la respuesta fue. Dios te impresiona, o sea, sí o sí. Si le damos oportunidad, Dios nos impresiona siempre. Entonces, al día siguiente estábamos ya por dormirnos y empezamos a ver una plática online. Y de repente el Señor empieza a través de una persona a darnos una profecía contestando directa para nosotros. Directa para nosotros, o sea, con nombre y apellido, así impresionante, con nombre y apellido, pero aparte, si habíamos tocado, no sé, ahorita no me acuerdo, pero por decirles, 4 puntos, si habíamos tocado 4 puntos en esa oración, 3, 4, un día antes, ¿te acuerdas? Los 4 puntos fueron contestados y en ese orden. O sea, si nosotros les vamos a compartir uno, ahora vamos por innovación. Nos decía así en la profecía tal cual. Y los voy a llenar de una unción de innovación. Nosotros, o sea, ¿cómo? ¿No? Wow, estuvo. Wow. Y te acuerdas que nos quedamos así y lo único que nos queda decir es gracias, Señor. Pero también es caminar en fe, caminar. Claro. ¿Y ya tienen la idea? No la tenemos, pero tenemos la certeza de que Dios ya nos contestó. Y eso es lo que Dios hace. O sea, yo creo que eso es lo que Dios nos trataba de decir ese día. O sea, los escuché y estoy al pendiente de lo que ustedes van a diseñar para hacerlo juntos. Es impresionante cómo Dios nos quiere llevar a más. O sea, nosotros, quiero empezar o volver a comentar esto, nosotros empezamos por darnos una porción adicional y el Señor nos confronta con la palabra y no les quiero dar una, les quiero dar 100 veces más y luego nos sigue confrontando, hay una unción de millares y es a donde Dios nos quiere llevar, que no te conformes a este tiempo ni a la economía que estás viviendo, que no te conformes a las circunstancias que sí hay crisis económica, se ha desatado hambre sobre la tierra como se le desató a Isaac, pero Dios se le apareció y Dios te quiere decir que tiene cosas grandes para ti, multiplicarte en millares, en una unción de millares, te quiere sorprender y que sea este mismo año donde veas la respuesta. Así es. Dios quiere darte ideas creativas, ideas disruptivas. Esté atento cuando duermes, cuando Dios te va a hablar en medio de sueños, está atento a la palabra. Hay ejemplos de empresarios a nivel mundial que han vivido esto, sí. Y de manera contundente Dios les ha cambiado la vida. Así es. Y es bien importante esta parte del decirles, así como Dios nos contestó de un día para otro, yo quiero decirte, Dios también te contesta a ti y Dios también escucha cada una de tus oraciones. Tal vez lo hemos escuchado muchas veces, el que nos digan, es que Dios sí te escucha tus oraciones. Sí, pero no veo la respuesta. Pero, ¿sabes? Una vez más podemos ver el poder que dice, si 2 se ponen de acuerdo, todo lo que pidan será hecho. Entonces, yo te quiero animar. Y de verdad te quiero animar porque es algo que no lo hacíamos, es algo que no nos había caído la revelación, sí, es algo que no lo habíamos entendido y que, y que lo estamos entendiendo y lo estamos aprendiendo, pero en el momento que empezamos a ponerlo en práctica, que empezamos Luis y yo a ponernos de acuerdo y a orar juntos, y a lo mejor no tienes que orar todo el día, todos los días, o sea, juntos y románticos agarrados de la mano todo el día, no, o sea, pero que tomen esos 5 minutos, que tomes esos minutos con tu esposo y que digas, vamos a ponernos de acuerdo, ¿cómo te imaginas nuestra nueva economía? ¿Han escuchado la frase de moda ahora que es el nuevo normal? Sí. Todos lo hemos escuchado, en todos lados está saliendo, ok, ahora yo te digo, ¿cuál va a ser tu nueva economía? Del nuevo normal, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo la puedes percibir? Pero Dios tiene cosas grandes para nosotros, para este tiempo de crisis y de post-pandemia, claro. O no sé cuánto tiempo vamos a vivir con esta situación, pero sí hay principios en la Biblia que se pueden desprender. Refiero a una historia que William Colgate, ahí por los años 1830 y tantos, entró a una iglesia
y estando ahí estaba en una reunión y de repente escuchó la voz de Dios que le dijo: aprende a hacer jabones. A raíz de eso, porque vendía algunos en una caja de jabones, vendía algunos, pero Dios le dijo: aprende a hacer jabones. Y él empezó, fue creciendo en la empresa donde estaba, y lo llegaron a ser socio de la compañía. Cuando el socio muere, él se queda como el dueño único y después compra también Palmolive y se hace una gran empresa transnacional. Como de una idea y de escuchar la voz de Dios, esto detona su economía para cambiar no solamente a la suya, sino la de muchas familias alrededor de él. Y sabes, amor, quiero decirle a las mujeres: tú puedes estarnos escuchando, estarnos viendo y decir: sí, pero es que mi esposo no se presta a ponerse a orar conmigo, o no cree, o no, muchas situaciones. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no le preguntas el decir: oye, amor, ¿qué necesitarías o qué te hace falta en tu trabajo o cómo te gustaría que vieras tu economía? O sea, que tú lo conoces, tú sabes las preguntas, cómo le puedes llegar sin mencionarle absolutamente nada, sin decirle: mira, vamos a orar. No, simplemente es: ¿qué hace falta? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo ves la casa? O cuál, si el dinero no fuera como problema, como dicen, ¿no? Si el dinero no fuera problema, ¿qué harías con ese dinero? Y anota. Después tú vete a un tiempo, vete con el Espíritu Santo y di: a ver, Espíritu Santo, mi esposo, estos son los deseos de su corazón y yo estoy de acuerdo y yo me quiero poner de acuerdo en esto. Entonces, de esa manera tú vas a estar trayendo el deseo de los dos con el Espíritu Santo, y de esa manera el Señor va a empezar a trabajar en tu casa. No te desanimes por el hecho de decir: es que yo estoy sola en esto. No estás solo, no estás sola. Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo: el Espíritu Santo es nuestro mejor aliado, mujeres. O aún hombres también. Puede ser los hombres los que pueden estar en esa situación. Si la ayuda idónea no está poniendo de su parte, pues ¿tú qué harías? Sí, sin duda. ¿O tú qué haces más bien cuando yo no quiero cooperar? No, bueno, aquí hay 2, 3 cosas importantes. Uno, si puedes y tu esposo o tu esposa está disponible. Claro, pero ¿y si no, mi amor? Si no, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo, como decías. Claro. Y ponte de acuerdo con la palabra. Estamos poniéndonos de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, cuando nos alineamos a lo que Dios quiere, las cosas empiezan a caminar. Y este es un buen tiempo para ponernos de acuerdo. Estar bien alerta de la voz de Dios. Si es necesario ayunar, ayuna, ve delante de Dios, que te abra los oídos, que te dé ideas creativas, que suba cosas a tu corazón que no ha subido al corazón de otros hombres, que empiece a llenar, porque son semillas que Dios deposita, así como somos la novia de Cristo, y el hombre pone la semilla en la mujer. Así Dios quiere poner su semilla en nosotros para que empiece a crecer y germine y esto dé fruto. Dios en este tiempo, hay que poner atención, quiere darnos ideas creativas, ideas disruptivas que van a cambiar no solamente nuestra economía, sino las que están a nuestro alrededor. Y no solo eso, Dios quiere llevarte a una nueva posición ahí en la empresa donde tú estás, para que seas escuchado, para que seas de influencia ahí donde estás, que puedas llevar un consejo de la palabra de Dios, ahí donde Dios te revele una estrategia para la economía de la empresa donde estás trabajando, donde por causa tuya está siendo bendecida. Así que estemos alertas de lo que Dios va a mostrarnos en este tiempo. Es tiempo de oportunidad, es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, y es tiempo de que eso que sembró Dios en el corazón dé fruto en una nueva economía. O sea, me gustaría que nos platicaras el testimonio que tú tienes, lo que leíamos de Jacob, que su suegro le decía: ¿cuánto quieres ganar? Sí, Jacob está trabajando para Labán por su esposa, y le dice: pues ya me voy a mi tierra a trabajar para mi familia. Y le dice: no te vayas, me he dado cuenta que por causa tuya bien. Me ha ido bien. Lo y que yo he sido decías, bendecido. o sea, por tu causa en tu empresa les va a ir bien. Y le dice: por favor, no te vayas. Dice: dime tu salario y yo te lo voy a dar. Entonces, esto que refieres, en una entrevista de trabajo, una ocasión que de manera inusual el Señor, un día antes de la entrevista de trabajo, me dijo: haz cuentas.
haz cuentas. Y cuando me presento en la entrevista de trabajo, te dijo, haz cuentas y pon tu sueldo. Ajá, haz cuentas y pon tu sueldo. Y en la entrevista de trabajo, esta persona me dice, ¿y cuánto quieres ganar? Que yo te lo voy a dar. Y solté la cifra que Dios me había prevenido un día antes. Y yo no sé, a lo mejor tú no estás empleado, pero sí tienes una cantidad en tu corazón que quieres aspirar. Y Dios te dice, ¿cuál es tu sueldo? Que yo te lo voy a dar. ¿Cuál es tu sueldo? ¿Cuál es tu meta económica que yo la quiero alcanzar? Yo la quiero cubrir. Y en este tiempo tiremos fe. No hablemos la crisis, no hablemos el dólar, no hablemos el precio de los barriles de petróleo, la contracción de la economía. No, hablemos fe, hablemos la palabra de Dios, que Dios quiere ensancharnos desde adentro de lo que Él ha depositado en nuestro corazón para cosas nuevas y sorprendernos en nuestra economía. Y yo quisiera, amor, que en este tiempo hagamos algunas cosas. Uno, primero que demos gracias por la provisión de Dios, porque sin importar si tienes o no empleo, tienes la provisión de Dios. No ha faltado el pan sobre tu mesa. Primero que demos gracias. Número dos, que nos pongamos de acuerdo y que en este acuerdo diseñemos la nueva economía que buscamos. Número 3, que nos llenemos de la palabra de Dios, que la medites de día y de noche. Eso es lo que hace prosperar nuestro camino. Y que la creas, que la confieses, que no hables 4, creo que vamos, no hables crisis, habla fe, habla desafío, que anotes, que a lo mejor que te duermas con una libreta o con el teléfono al lado en el bloc de notas, porque Dios te va a hablar y te va a dar ideas disruptivas. Eleva tu expectativa para este tiempo, porque Dios quiere que vayas a otro nivel en medio de la crisis global, en medio del hambre sobre la tierra, como le sucedió a Isaac. Dios lo bendijo y cosechó ese mismo año 100 veces más. Entonces, pues es tiempo de oportunidad, y al final dale gracias a Dios porque sabes que esto que viene es una realidad. Así que empieza a gozarte con el diseño de tu nueva economía. Así es, y bien importante esto también, amor. Sabemos que va a haber días donde nuestra fe puede estar hasta arriba y va a haber días donde nos va a costar levantar esa fe. Exacto. Pero sabes, los días que yo esté así, tú ayúdame a levantar esa fe. Y los días que tu mujer veas a tu esposo decaído, porque claro que a los hombres les pesa esa parte en cuanto a la economía y el sostén de la casa. Tú tienes que ser esa mujer llena de la palabra para decirle, vamos. Y a lo mejor tú puedes decir, es que si le digo algo se arma el pleito, ¿no? No le digas nada, pero por atrás, ora. Y ahora que su espíritu se levante, y entre los dos vamos a ir sacando esto, vamos a ir derribando esta crisis y vamos a ir aprovechando estas oportunidades que el Señor nos está dando para diseñar nuestra nueva economía. Y así es. Finalmente yo quisiera decirte que tú y yo estamos diseñados para producir. No dependas tanto de tus estudios, que son importantes y hay que seguir capacitándonos. No dependas tanto de tus fuerzas y tus estrategias. Depende de la gracia de Dios sobre tu vida. Tú y yo estamos diseñados para producir, para llevar fruto y llevar mucho fruto. Ese es el deseo del Señor Jesús ahí en Juan 15, y es en todas las áreas, que llevemos mucho fruto. Separados de Él, nada podemos hacer. Así que peguémonos al Señor, busquemos dar fruto y fruto abundante, y disfrutemos este tiempo. Estamos no bajo circunstancias de la crisis económica global, estamos bajo un pacto de bendición que fue sobre Abraham, fue sobre Isaac en momento de crisis, fue sobre Jacob, donde le dieron el salario que él escogió. Que él necesitaba. Y Dios los bendijo de manera sobreabundante. De la misma manera, Dios quiere bendecir nuestras familias, bendecir nuestros matrimonios, Amén. De manera que nos sorprendamos. Y en medio de tiempo de crisis, hay tiempo de oportunidad. Y si es momento de emprender, es hoy. Si tienes una idea para emprender, hazlo ya, porque Dios quiere respaldar lo que ha puesto en tu corazón. Así que dale, créele al Señor. Es el tiempo. No te bajes, no dejes de caminar, no te canses. Levanta Siembra la mirada. en esa idea. Siembra en esa idea. Claro. Levanta, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y caminemos fe, hablemos fe, desayunemos fe, en el cafecito fe. No demos lugar a la derrota, a la crisis y a la circunstancia económica. Así que nos gustaría en esta hora
orar por ti. Nos gustaría orar por tu familia, por tu matrimonio, por tu economía. Sí. Y vamos a hacerlo poniéndonos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo con tu palabra, pero también nos ponemos de acuerdo contigo, Espíritu Santo, porque sabemos que hay deseos en tu corazón de sorprendernos y de bendecirnos. Nos movemos en fe y queremos sembrar este mismo año. Y este mismo año obtener cosecha sobreabundante. Gracias porque tu palabra es verdad y gracias por cada matrimonio que está siguiendo este programa y que nos está viendo. Señor, yo quiero pedirte que desafíes sus fronteras, que desafíes su manera de pensar, que les ayudes a pensar en fe, en crecimiento, en multiplicación de cientos, pero aún de miles. Gracias por tu palabra y gracias por la unción que tú depositas sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Queremos darte las gracias por acompañarnos a lo largo de este tiempo en nuestras redes sociales, amor. Claro que sí. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Poniéndonos de Acuerdo. Búscanos, dales clic para que nos sigas y que te puedan llegar los nuevos videos y que no se te pase ninguno. Suscríbete ahí al canal de YouTube también. Así que vamos a estar subiendo contenidos frecuentemente. Y nos gustaría saber de ti, nos gustaría saber testimonios de lo que has escuchado. También nos gustaría saber dudas, temas que a ustedes les gustaría escuchar, preguntar. Tal vez no lo sabemos, pero el Señor sí. Entonces nos pregunta, nosotros le preguntamos y lo platicamos entre todos. Y pues gracias por acompañarnos a lo largo de este tiempo. Nos seguimos viendo en un episodio más de Poniéndonos de Acuerdo. Que Dios les bendiga. Vamos a hablar fe en medio de este tiempo de una nueva economía. Empieza a diseñar tu economía.